Buenos días al auditorio de Hora Cero. Me da mucho gusto que nos reciba aquí en su museo en Guadalupe la señora Cristina Díaz Salazar, alcaldesa de este municipio tan importante, metropolitana de Monterrey. Gracias por recibirnos. No, pues al contrario, muy contenta de estar en este antiguo palacio municipal, convertido hoy en el Museo Israel Cavazos. Toda una figura a la que nosotros honramos y que se celebró el año pasado sus 100 años de nacimiento. ¿Empezamos? Empezamos. Vamos a hablar de todo un poquito. Bueno, de lo más reciente, alcaldesa, usted ocupó el más alto cargo en el PRI Nacional, fue presidenta del PRI Nacional. ¿Qué opinión le merece todo este asunto, la reelección de Alito, la polémica, el alboroto al interior de su partido? Sí, estamos en un momento muy complejo de mucha confrontación hacia el interior, pero creo que no somos el único. Creo que los partidos que formamos esta coalición, que fue el PRI con el PAN y con el PRD, están pasando por esa etapa. Pero bueno, hay que surgir. Hay que estar de pie y ver hacia adelante. Fue una decisión que se tomó de manera libre y democrática. Alcaldesa, vamos a pasar al tema de Guadalupe. Está a pocas semanas de entregar la alcaldía, 2 trienios. ¿Qué deja de buena herencia en Guadalupe y qué deja de ver? Bueno, primero empezaría qué dejamos a deber. Y dejamos a deber obra pública importante. Habíamos hecho pues una planeación primero en el 2018-2021 y sin embargo pues llegó el COVID, ¿verdad? Y el COVID nos detuvo. No se pudo hacer grandes obras, el dinero que ingresó pues no era mucho, era menos, y ese dinero se tenía que cuidar muy bien y administrar. Los servicios públicos, los más indispensables, era recolección de basura, que nunca faltara hacerlo 3 veces por semana, y la seguridad. A ello yo le agregaría también el alumbrado público para darle seguridad a las familias que estaban en el confinamiento. Fueron 2 años pues difíciles para la economía familiar, para las finanzas del gobierno en los 3 órdenes, federal, estatal y municipal. Entonces eso detuvo una planeación. Llegamos a la siguiente administración, el siguiente periodo 2021-2024, y se abre una posibilidad a través de la ley de egresos de tener un fondo para 29 municipios, este fondo de 2.500 millones de pesos, en donde a Guadalupe le corresponden 315 millones. Los primeros meses nos depositaron el 30%. Y con esos 94 millones, pues hicimos rehabilitación de pavimentos que consideramos importantes. Quedamos a deber, porque todavía con el recurso pendiente del 2023 y considerando que en la ley de egresos del 2024, por ser un artículo que está en la ley, podíamos tener la siguiente etapa para seguir rehabilitando pavimentos. Y en esas obras importantes que se quedaron a deber del artículo 98, pues hay obras de rehabilitación de pavimentos, drenajes pluviales. También requerimos rehabilitar plazas públicas o parques, y estamos hablando que Guadalupe tiene más de 500. Okay. Pues alcanzamos a hacer algunas, pero pues una plaza, un parque siempre será muy estimado por los vecinos, porque es el lugar de esparcimiento, es el lugar que puedes hacer activación física, es un punto de reunión a veces con las vecinas para charlar. Y un termómetro de si la administración va bien, aunque sea injusta a veces la calificación de que mi parque está lleno de hierbas, pero sí es un termómetro y la rehabilitación de juegos, claro, en fin, se queda pendiente una obra que siempre la consideramos desde que hicimos por primera vez. La había iniciado en su momento el licenciado Rivera Bedoya, el último eje vial norte-sur, que es Israel Cavazos. Okay. Pero siempre recordaré a él, porque en verdad le estimo muchísimo. Me dijo, Cristina, aquí le dejo el proyecto para que usted continúe Israel Cavazos. Okay. Me le quedo viendo y me sonríe a medias y me dice, nomás que le estoy dejando lo más complejo.
Le dije, ¿por qué? Dice, son 2 puentes, el río La Silla, Santa Catarina, pasar por un paso deprimido, la autopista y la vía del ferrocarril vía Tampico. Dije, en la torre, le dije, hay que costar muchísimo. Y me dice, pues algo, me dijo. Y claro, pues ese presupuesto era de más de 300 millones. Y déjame decirte que eran otras formas de trabajar para gestionar el presupuesto. Ibas a la Cámara de Diputados a nivel federal y se gestionaban los recursos. Y aún no siendo del mismo partido, porque el poder estaba en Acción Nacional. Ellos ocupaban el cargo de Ejecutivo Federal y una mayoría importante en la Cámara de Diputados. Pero se gestionó y se logró traer más de 100 millones. Gobernador Natividad González Parás, muy solidario con Guadalupe, nos aporta otros 108 millones y nos quedan nosotros 100, se pide un préstamo. Y se hace esa obra tan importante. ¿Qué me quedó pendiente de esa obra? Y qué está pendiente de las siguientes administraciones. Un paso vehicular superior en Israel Cavazos y Juárez, congestionadísimo, porque es la última salida o la primera salida más cercana que tiene los habitantes del oriente de Guadalupe y por supuesto los vecinos de Juárez y Cadereyta, que vienen por Avenida Juárez, por Pablo Olivas, toman Israel Cavazos para salir a Miguel de la Madrid. O sea, es algo necesario, no es un lujo, es una obra que se requiere, como también se requiere otro paso vehicular superior, que sería Israel Cavazos con Plutarco Elías Calles. Esta es obra también fundamental para darle ya un flujo continuo, el regreso de las personas que vienen de trabajar por las tardes y que se hacen filas enormes y kilométricas. Ahora bien, ¿y esas obras se hubieran logrado si el pleito de Samuel contra el PRI y el PAN no se hubiera dado? O sea, hubiéramos sacado también la de Ruiz Cortines. Hay una parte que nos reclaman mucho los ciudadanos, no solamente de Guadalupe, sino también de Apodaca, de una partecita en el triángulo aquel de Guadalupe, sí, porque Apodaca, San Nicolás. Mucha gente va a trabajar a los parques industriales y hay varias colonias o fraccionamientos, hay muchísima gente y se requiere la ampliación de Ruiz Cortines. Nosotros le presentamos inclusive al gobierno del estado el proyecto ejecutivo. Con su experiencia, alcaldesa, si tuviera la oportunidad de decirle a Samuel, darle un consejo a Samuel para destrabar esto, ¿qué le diría? Primero, restablecer el diálogo. Ese es sumamente importante. Y aún en las diferencias se pueden construir los consensos. Y él lo ha vivido como legislador, en mi experiencia también lo he vivido. A veces las posiciones son sumamente encontradas, por muchas razones. Pero al final, si te sientas con el ánimo de conciliar, lo logras. Y así, al menos en algunas oportunidades que he tenido de ser legisladora, pues me ha tocado temas que son muy controvertidos, pero que vas con el ánimo de ver cómo sí sale, no el cómo no. Tienes que conciliar, pero para eso se requiere voluntad. Y entonces hay que ponerle voluntad y hay que ponerle a esa voluntad, yo le agregaría que todos los que se sientan en esa mesa aportar algo que es muy importante, la palabra. Es decir, a ver, voy con esto y la voy a cumplir. Yo creo que le he criticado, ¿no, Samuel? Que no tiene palabra, no cumple lo que No, yo no diría eso, simplemente sostener lo que nosotros decimos en una mesa y convertirlo en una política pública. Eso es muy importante. Yo en ningún momento puedo decir que no soy quien para decir que no tienen palabra. Hay que sostener lo que uno dice para ya hacer un componente y poder conciliar los intereses. Porque yo recuerdo, alcaldesa, que todo iba muy bien, que hasta el legislativo, la mayoría del PRI-PAN, le aprobó su nueva constitución y todo. No, pues ahí andaba yo representando. Sí, claro, todo era confeti, todo era incienso, todo estaba bonito en ese tiempo. Luego después vino toda la... Pues mira, a lo mejor no todo era, a lo mejor se veía pues que todo es confeti, pero sin duda fueron mesas de muchas horas, no solamente en la Constitución, de negociaciones con el legislativo,
con el Congreso local, sino en cualquier parte sí hay esos estires y aflojes. Sí, claro que se dan, y a veces se dan fuerte los encontronazos, pero ¿sabes qué? Al día siguiente te vuelves a sentar con esa voluntad de ver el cómo sí. Hubo persecución contra ustedes, ¿verdad? Hubo casos, usted no la sufrió, o sea, porque fueron muy públicos los del papá de César Garza, Lorena de la Garza, Paco Trevi, igual. O sea, ¿usted se la llevó tranquila o la respetó como mujer? Tuvieron presiones, sí. Nosotros también tuvimos una presión, y yo no diría que persecución, presiones. Nosotros tuvimos una presión política y muy fuerte porque nos costó mucho. Fue el tema cuando nos solicitan que regresemos el comodato de la planta de transferencias Simeprode. Ah, sí, recuerdo, claro. Esa a lo mejor no recuerdan porque no soy muy dada a pleitos públicos. Claro que tengo mis diferencias, sí, pero pues como me decía mi abuelita, que en un buen matrimonio las diferencias se guardan en la alcoba. Ah, okay. O sea, no se hacen frente a la familia y mucho menos delante de la gente. Entonces sí sufrimos muchísimo porque cuando nos eliminan el comodato, imagínate, de la noche a la mañana llegan, nos cierran, estábamos terminando el turno de la mañana de la recolección de basura, ¿y dónde tiras la basura? Y ese día, ¿dónde? Los camiones llenos. Seguía el siguiente turno de la tarde. Entonces tuvimos que empezar a tocar puertas, y para el día siguiente ya habíamos encontrado. Y el apoyo incluso de alcaldes. Bueno, los alcaldes me ayudaron también, algunos me enviaron sus camiones para seguir y continuar con la recolección de basura. A los amigos alcaldes, en verdad, gracias porque nos salvaron ese día, y no nomás ese día, muchos de ellos se quedaron casi 10 días que nos llevó. Fíjate que al día siguiente una empresa también muy importante de Nuevo León nos abrió las puertas de su confinamiento en Cadereyta, y hasta me fue mejor porque hacemos menos tiempo. Menos tiempo, pero sí la pasé muy duro porque volver a recuperar el horario, la recolección de basura, la rutina diaria de recogerla, nos llevó casi 10 días. Y las mentadas, pues ya te imaginas, la gente estaba enojada y tenía razón. Es un tema también muy sensible. Nomás pregúntale a tu esposa si no pasa la basura. No, todo el mundo se pone con los pelos parados. Hasta tú también. Claro que sí. Oiga, alcaldesa Cristina, ¿le puedo decir Cristina? Sí, claro, pues soy Cristina. Estoy muy solidaria. Leí hace poco que también apoyó a Santa Catarina, mandó apoyos en el tema del agua. O sea, no ha hecho distinción, vaya, de colores, de partidos. No, pues todos somos novoleoneses. Somos la misma raíz, nuestro estado. Y la verdad empezamos primero con Santiago. Cuando vimos los destrozos, pues sí, nosotros también, ¿verdad? Y yo sé lo que es sentir, porque nos ha tocado varias, y entonces dijimos, bueno, vamos a reunir algunos víveres y se los llevamos primero a Santiago. Porque estaban incomunicados, más que ellos tienen helicóptero para llevar. Y después me dice David, buen amigo, oye, medicamentos no tenemos, pues a juntar con amigos y todo, insulinas y todo, y también se le llevó. Pero después vemos todo lo que está sufriendo el sur del estado y empezamos a hacer centros de acopio. Y también nos dimos cuenta, verdaderamente era una agonía estar sin agua para las familias de García y de Santa Catarina. Sí. Y nosotros ya habíamos, Agua y Drenaje ya había restablecido el servicio, ya habíamos regresado a la normalidad. Nosotros sí sufrimos, pero pues sufrimos unos días, 4 días, pero ellos ya llevaban 10 días. Sí, horrible. Y batallando, entonces dijimos, no, vamos a mandar pipas para apoyar. Pues ya les avisé a los alcaldes que si nos permitían, y nos dio muchísimo gusto poder poner un granito de arena a un momento difícil. En el drama, ¿no? Que traían los de Santa Catarina. Sí, siguen en el drama. Sí. Hábleme de los macrocentros. O sea, yo un día leí que había hecho estas obras tan importantes en zonas, digamos, marginadas, y eso impactó también en la reducción de delitos. O sea. Sí, bueno, los macrocentros, DIF, es un gran acierto de política social.
en donde va de la mano con la estadística, o sea, no es construirlo por hacerlo, sino la estadística que cada semana revisamos, que nos envía, que trabajamos cada semana con la Secretaría de Seguridad, nos va diciendo la incidencia de delitos. Y un tema que es sumamente delicado es el tema de violencia familiar. Y este es el que más incide y más daña a la sociedad. El tejido social. Porque si tú tienes un profundo problema en tu familia, trasciende más allá de la puerta de tu casa. Claro. Los individuos se sienten frustrados. Entonces, con esa estadística que teníamos, y sobre todo que era muy alta en el 2018-2021, quizás también por el confinamiento social del COVID, nosotros trabajando con esa estadística y recuperando esto, cada macrocentro DIF está en las colonias que tienen mayor incidencia de violencia familiar, pero también de delitos contra la salud, vecinos ruidosos, y así fuimos construyendo. Pero ahora pregúntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ahora tenemos una incidencia más baja. Qué bueno. Y lo vamos a mostrar dentro de poco con una gráfica, cómo se logró bajar y cómo se ha logrado contener la violencia familiar, cómo se ha logrado contener los delitos. En fin, si estamos en Cañada Blanca, que es una de las colonias más populosas, igual que Valle Soleado, y que pues siempre las escuchamos. Súmale también Nuevo San Rafael, Dos Ríos, Tierra Propia, segundo sector, Nuevo Almaguer, en fin, van a ser 8 macrocentros porque ya estamos por entregar ahora en agosto Dos Ríos. Pero creo que fue una política social de acierto. ¿Y cuántos se hicieron al final? Son 8. 8. Pero van ligados también con áreas deportivas. Sí, sí, es lo que supe, alberca, ¿no? Tiene sus canchas deportivas. Cursos. Bueno, cursos, ahí se la pasan bien todos. Y obviamente pues, la gente alrededor, o sea, la población sí, alrededor, es que tienes que trae una distracción. Tienes que encontrar el cómo esa incidencia irla disminuyendo con una política que le dé a la familia talleres, actividades que permitan desahogar todas las situaciones que a veces trae y encauzar. Hay gente muy brillante en Guadalupe. Imagínate, tengo un niño, Lucas. Ese Lucas tiene 10, 11 años y lo admiro mucho, es de la Escuela Santiago Roel, y me impresionó cuando me dijeron que había ganado el certamen nacional de aritmética mental. Porque yo lo veía en un pizarrón electrónico haciendo ecuaciones o en un cuaderno. Y cuando me dice la directora, no, a ver, si escucho bien, alcaldesa. El término. Le dije, a ver, ¿por qué? Dijo, es mental. Va a representar a México, pues ganó el certamen nacional, este concurso, y va a representar a México a España, va a Madrid. Y le dije, ¿y cómo crees que te va a ir? Me dijo, a mí muy bien, señora. Casi me dijo, ¿y usted? No, es extraordinario. Guadalupe también primeros lugares en el tema deportivo. Sí. O sea, en olimpiadas nacionales, olimpiadas estatales. Somos campeones, y aunque les duele a los otros, absolutos. Es decir, Guadalupe ha tenido 11 años consecutivos, en otros son 6 o 7, y a veces cuando llegan con todas sus medallas, les digo, muchachos, no les duele el cuello, los niños que llegan con sus medallas de oro y plata, sumamente orgullosos de todo lo que han hecho. La verdad que también los adultos mayores ya llevan campeonato de la Olimpiada Estatal, otros tienen reconocimientos nacionales, también nuestros adultos mayores. Bueno, ¿qué te digo de los que son paralímpicos? Es una admiración que se me cae la baba porque dices, con todas sus limitaciones, esa voluntad que tienen, esa disciplina para decir, voy por mi medalla de oro. Y la verdad contribuye mucho el instructor, el maestro y por supuesto el entorno familiar para generar en ese niño ese ánimo, ¿verdad? Echado para adelante, que no se rinde. Ahora, te tengo que preguntar, con todos estos logros, ¿por qué pierde Guadalupe el PRI? Porque Guadalupe es una ciudad, una sociedad plural.
Yo la he vivido ya por muchos años. La primera fue en el 94, era mi segunda elección para diputada federal, me toca ganar. Colosio pues murió, quizás también me amparó esa luz de Colosio en ese momento, debo de ser honesta y modesta. Y perdemos por primera vez la presidencia municipal. Y gana Zedillo la presidencia de la República. Perdemos el municipio por primera ocasión. A mí me toca ganar la Diputación Federal, el otro se lo lleva Acción Nacional. Guadalupe tiene 2 distritos electorales, entonces teníamos 4 distritos locales, hoy tenemos 3, con la redistribución, y se llevan 2 y 2. La verdad era un bipartidismo, PRI-PAN, ¿verdad? En ese entonces, se habló de los 90s, y es ahí donde veo que por primera vez se cruza el voto. Y sin tener, porque a veces la gente analiza y dice, no, el voto cruzado se da cuando las sociedades tienen un grado de educación. Tipo Dinamarca. Sí, y no. Como decimos de broma. No. Aquí tienen una inteligencia emocional. Y saben lo que hacen. Y también toman decisiones. Y también premia y castiga también. Premia y castiga y toman decisiones importantes. Hoy igual, Guadalupe es plural. No se lo lleva todo una opción. Como en otros lugares también fue plural, pero ese es Nuevo León y ese es Guadalupe, y en el 94 me dejó una gran lección política de cómo se vive políticamente en Guadalupe. Guadalupe es muy intenso, muy pasional. Sí, yo sé. Pero si llega a los extremos de violencia, claro, eso sí, claro. Y qué bueno. Cristina, vamos al tema. La pandemia en Guadalupe. Guadalupe estuvo en primera línea en el 20, se habilitó el estadio de los Rayados, hizo un macro punto de vacunación. ¿Qué otros recuerdos le vienen de esos años tan difíciles para Guadalupe? Pues yo creo que para todos nos impactó la noticia del presidente cuando sale. A nivel nacional esa noche todos estábamos en la expectativa y nos envía un confinamiento social que a lo mejor pensábamos que iba a ser como la influenza, ¿no? De una semana. Y nada. Cuando te das cuenta que se baja en verdad la cortina de la actividad económica, esa noche me cayeron muchísimas preocupaciones. Los ingresos, como te dije, decisiones que había que tomar. Tenía sentado con nosotros al tesorero, al secretario del ayuntamiento, al secretario de la función pública, y estaba el secretario de los trabajadores, Héctor García, el diputado. Entonces dijimos, a ver, 2 cosas que no pueden fallar. En servicios públicos, recolección de basura, porque es un tema de salud pública. Sí. Esa hay que recogerla 3 veces y sacar el dinero debajo de las piedras. El otro es el alumbrado público para su seguridad de las familias en la noche. Y la seguridad, que tiene que andar patrullando para que no haya robos, extorsiones, en fin. Y viene el Programa Nacional de Vacunación, donde ahí, en verdad, un gran reconocimiento, porque verdaderamente eso es lo que debe de suceder, la coordinación de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y a los municipios nos toca hacer la logística. 53 jornadas, 1.115.000 dosis se aplicaron. Tuvimos, como tú dices, un macrocentro que fue el estadio, pero también la Unión Ganadera, debo reconocerlo, que nos prestaron el lugar y muy agradecidos con los ganaderos. Después hubo también negocios que hasta nos prestaron sus lugares, que eran bodegas muy grandes o lugares que quedaron cerrados, centros de entretenimiento, que dijeron, ¿saben qué? Te lo presto. Porque teníamos que ubicar en varios puntos para que la gente pudiera acudir. Pusimos servicio de transporte para que pudieran llegar con diferentes horarios. Fue toda una logística. Si algo me encanta a mí es armar la logística. Yo la recuerdo cuando el tema del estadio, porque teníamos la referencia de Estados Unidos cuando veíamos aquellas tomas de los drones, sí, claro, en los estadios, en los estacionamientos, y como que me pongo hasta chinito, como que nos llenó de esperanza cuando se abre el centro de vacunación en el estadio de Rayados y verla a usted en primera línea con todos los riesgos. Pues mira, y sí con todos los riesgos porque ya no soy joven. Y el adulto mayor se supone éramos vulnerables. Sí, somos más vulnerables.
quiero hacer un reconocimiento enorme a todos mis compañeros porque somos un equipo incansable. A ver, llegaban a las 5 de la mañana y un poquito antes ya estaban ahí, porque había que armar la logística de los automóviles que ya estaban haciendo línea para entrar al estadio, recibir a los de la Sedena que traían la vacuna, los famosos cuartos esos fríos que poníamos, o carpas frías, ¿verdad? Recibir a médicos, enfermeras, dependiendo de quién nos tocaba, si era el IMSS, el ISSSTE, el hospital universitario, recibir pues todos los insumos que se requerían, preparar el desayuno, porque pues obviamente la gente necesita estar alimentada y bien hidratada, y a veces era con un frío terrible, a veces con un calorón impresionante, y por supuesto que yo tenía que estar igual que mis compañeros en la calle. Eso era lo más justo. Hubiera sido muy justo que yo me hubiera quedado en mi oficina. ¿Tuvo pérdidas que no supimos, cercanas, así que le hayan dolido? Sí tuvimos pérdidas de compañeras y compañeros que fallecieron de la administración. Y bueno, pues una etapa difícil porque también perdí a Donato, un gran médico. Él no murió de COVID, murió en un trasplante, pero pues fue en la etapa del COVID, ¿verdad? Fue director del hospital. Del hospital universitario, de la facultad, fue por 9 años director y creo que hizo una gran labor humanista, Donato. Cristina, en el tema de seguridad, volviendo a pocas semanas de dejar la administración, ¿reprueba, aprueba la seguridad brindada a los guadalupenses? Pues mira, como que no vengo preparada, pero tú sabes que nos sometemos al alcalde como vamos. Sí. A veces muy criticado por unos que salen mal. Sí, bueno, yo también los critiqué porque a veces me iba mal. Sí, y usted tenía otros datos. Y fueron 6 años, yo tenía otros datos, como dice el presidente. Y nosotros, hubo un momento en que, ¿qué te puedo decir? Me sentía frustrada y muy molesta, porque tocamos piso, nos dieron 5.4 de calificación en un trimestre. Reuní a todas las áreas correspondientes, dijimos, no, nos vamos a poner de pie. Y esta lección que hoy vivimos la vamos a superar. Y fuimos superando. Pasamos a 7, a 8, y lo que menos esperaba que en la penúltima calificación fuera 9.2, el más alto. Y la última, 9.4. 9.4, imagínate, de haber tocado fondo. En la historia de la plataforma de Alcalde Cómo Vamos, el municipio Guadalupe nunca había ocupado ese grado. En el 2010, 11, 12, los años más difíciles para el país y para esta zona, pues se hablaba mucho de Guadalupe. No, y se sigue hablando porque... Pero ya, digamos, ya los hechos violentos ya se habían salido ya de la zona metropolitana, aunque volvieron a regresar otra vez. Volvieron a regresar, estamos en una etapa difícil. Pero, sin embargo, Guadalupe está trabajando y hemos logrado disminuir los delitos patrimoniales, que vamos a decir la primera tarea que te da la Constitución al municipio. Ahí se disminuyó en más de un 60%. Y con nuestro C4 inteligente, hoy nuestra respuesta se da entre 6 y 7 minutos. Anteriormente eran hasta 11. Un número alto para llegar. Tenemos desarticulados más de 470 bandas de criminales, 109 detenidos por tentativa de feminicidios y tenemos detenciones que se hicieron y se castigaron los delitos a más de 18,000. Vamos detrás de los delincuentes hasta lograr su detención o el que la hace la paga. En cuanto a las finanzas de Guadalupe, ¿qué le va a heredar a Héctor García? ¿Están pues sanas? Hay quien dice que está en quiebra Guadalupe. No. A ver, faltan. En Guadalupe siempre va a faltar el dinero. Es un tema estructural, sus finanzas. Pero hoy queda mejor. Hoy tiene una mejor plataforma como yo lo recibí, sin echarle tierra a nadie. Simplemente teníamos una deuda difícil de pagar. Eran de más de 640 millones.
Hoy la deuda está en 442 millones, se disminuye un 28%. El semáforo ante Hacienda estaba en alerta, en amarillo. No éramos acreedores a solicitar deuda. Okay. Hoy está en verde. Él va a poder solicitar deuda, que por cierto me frustré porque solicité deuda después de un enorme esfuerzo de poner disciplina y orden a las finanzas y de apretarte el cinturón hasta lograr disminuir la deuda y pasar a semáforo verde. Ya estaban las condiciones para la deuda. Pasamos por el Congreso, la aprobación es calificada, o sea, tienes que tener votación calificada. ¿Y qué crees que nos pasó a 5 municipios? Pues no la publicaron. No la publicó el Ejecutivo Estatal y para atrás los fielders, entonces pues ya, la sacamos ya del registro contable porque no nos dieron. Y nosotros queríamos tener esta posibilidad de asumir la deuda para rehabilitación de pavimentos, que es un tema que Guadalupe requiere, es una necesidad para la movilidad, no es un lujo tener mejores pavimentos. Tenemos pavimentos viejos, colonias que tienen un pavimento de 25 a 30 años, esos son los más nuevos, y los más viejos tienen 50 o 70 años. A eso súmale que tenemos un mayor número de viviendas, mayor población, y va de la mano esto porque la tubería de agua y drenaje ya también cumplió su ciclo, es vieja. Entonces, donde quiera hay fugas. Tenemos muchas fugas todo el tiempo. Tenemos una estructura o una infraestructura de agua y drenaje que tiene que cambiarse, pero no más en Guadalupe, es en toda el área metropolitana. Y es un tema estatal. Se tiene que renovar, se tiene que renovar. Digo, el consejo lo preside el gobernador, tendrá que buscar el cómo. Y a eso súmale que el aforo vehicular es de 782,000 autos diarios. Cristina, ¿cómo se lleva con Héctor García? Bien. ¿Fue su líder burócrata? ¿Se sacó el rifa del tigre o no con Guadalupe? Él lo conoce muy bien. Él conoce muy bien la administración municipal. Somos amigos muchos años. Imagínate, desde 1990. Tenemos anécdotas, cómo inició él su liderazgo ante los trabajadores. Yo creo que él va a ser un hombre muy trabajador y con mucha sensibilidad social. Como que ya se le debía a Guadalupe, ¿no? Bueno, era más bien, yo creo que él tenía un proyecto político y hoy pues se le dio. Y ganó. Sí. Va la última. En el plano personal, Cristina, y quizás siendo un poco reiterativo, ¿hay Cristina Díaz para rato en la política? ¿Sanará heridas con su partido? ¿O está pensando dedicarse a ver crecer a sus nietos y a ser una muy buena abuela? Bueno, primero, yo no tengo heridas con mi partido. Okay. Al contrario, estoy muy reconocida porque a través de mi partido, el PRI, y de sus ciudadanos, en su mayoría siempre de Guadalupe, mi carrera de representación popular está hecha en Guadalupe. Es como usted dice, se la debo en el partido. Desde la década de los 90. Y la verdad ha sido una carrera de escalón por escalón, diputada local, federal, senadora, que debe ser una aspiración importante, como militante igual. Empecé desde la juvenil del PRI, estuve secretaria general. ¿El nacional? Local también, adjunta. No sé, primero. Secretaria de organización. El sueño de ustedes, ¿no? Sí, el sueño de un viejo militante. No me contestó si sigue en la política o se va a ir a dedicar a ver crecer a sus nietos. No, a ver, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Lo primero que tengo y que está ahorita en mi agenda es la etapa de transición y hacerla bien y entregar bien. Es un tema jurídico, es un tema político. ¿Obligatorio? Obligatorio, está obligado por la ley, hay que cerrar bien. Agradecida con los ciudadanos de Guadalupe por esta enorme oportunidad. Me gustaría muchísimo, y ese es un proyecto que tengo, de regresar a las aulas a dar clases.
Ok. a la universidad, mi alma mater. Volver a regresar a mis facultades de Derecho y Ciencias Políticas como lo hice en el pasado, y sobre todo con algo bien importante, actualizarme qué están pensando los jóvenes, qué quieren los jóvenes, sus puntos de vista, sus observaciones, sus críticas. Eso me va a poner al día. Entonces, por eso hay que escucharlos. Y eso te revitaliza, te actualiza. La actualiza, sí. Y ese es un reto para mí, porque ahora yo los voy a escuchar. Okay. ¿Le entristece dejar la alcaldía? ¿La pone triste o no? No, se cierra una etapa. Okay. Se cierra una etapa como he cerrado muchas. Te quedas con recuerdos muy bonitos, recuerdos difíciles. Imagínate, pues, cuando dejé también otras oficinas, el Senado, la Cámara de Diputados. Pues se van cerrando etapas de tu vida y no hay más que agradecerle a Dios la oportunidad